Gracias por continuar con nosotros aquí en el repaso y vamos a hablar de un tema que de verdad uno no quisiera tocarlo, pero es la realidad que vivimos en la República Dominicana, algo que lacera, algo que enluta a nuestro país y que cada vez que tenemos que leer una información vinculada a un feminicidio, a uno como mujer se le eriza la piel. Para eso, pues conversaremos con la abogada Marianela Pinales, quien no solamente es abogada, sino que también es catedrática universitaria. Y precisamente estos son algunos de los temas que tocan, tema abordado, tema de género, más bien. Marianela, gracias por acompañarnos y por estar aquí con nosotros. Gracias a ustedes y a las personas que sintonizan este interesante programa que ustedes producen. Hablamos de los feminicidios, un mal que todavía, por mucho que se hable, no nos hemos centrado en ver cuáles son las causas que están provocando que tantos hombres quieran acabar con la vida de una mujer. ¿Qué es lo que pasa desde tu punto de vista? Bueno, mira, hay una situación de tipo social y cultural. Y cuando hablamos de una situación de tipo social y cultural, estamos hablando de una construcción en la que tanto a las mujeres como a los hombres nos enseñan a ser hombre, a ser mujer, en un contexto determinado, puede ser incluso un contexto histórico determinado. Y en esa socialización de cómo ser hombre, cómo ser mujer, a una se le enseña a ser sumisa, obediente, y al otro se le enseña a que además de ser el proveedor, es el macho de la casa, es quien tiene que proveer a la familia y es quien manda en ese contexto. Entonces todo ese proceso de construir esa masculinidad y esa feminidad va en el tiempo generando una posición de poder, porque se trata de una relación de poder, en la que si al hombre se le dice desde muy temprana edad que tiene ese poder sobre la mujer, pues así lo interioriza, así lo asimila, y luego entonces cuando llega el momento de la relación con una mujer, y esta mujer quizá en algún momento establece que no, que eso no debe de ser de esa manera, pues entonces hay un choque, yo digo que es un choque de sazón, sí, en buen dominicano, en el que todo lo que ha sido una construcción de años de esta persona se cruza y genera entonces esto que vemos que no comienza en el momento del feminicidio, sino que viene desde mucho antes. Y entonces, te voy a hacer un paréntesis ahí, muchas veces los vecinos, el familiar, hasta los hijos, ven lo que se está dando en el hogar, ven que se está hablando en tonos mucho más altos de lo que se debería, ven incluso un golpe, pero nadie dice nada. Entonces, ¿qué pasa en una sociedad donde las personas prefieren decir ese es pleito entre marido y mujer hasta el punto de que tenga que llegar al feminicidio? ¿Qué es lo que pasa? Que no hacemos ese choque de que, espérate, esto no es pleito entre marido, esto es una vida que podemos perder. Claro, porque se normaliza. Para las personas es normal, es común, es lo que la sociedad ha dicho que debe ser el hecho de que el hombre asuma esta posición y que la mujer sea sumisa ante toda esta posición. Y si bien es cierto que hemos legislado hace ya 1, 2 o 3 años para que se entienda que esa violencia intrafamiliar no es pleito de marido y mujer, sino que todas y todos nos debemos meter, todavía a la ley le falta un proceso mayor para que se implemente y se entienda que no, que es una responsabilidad de todos y todas observarla, advertirla, atenderla, denunciarla y prevenirla. Antes se hablaba de que la mujer debía empoderarse, de que el tema económico jugaba un papel, que si la mujer era muy dependiente del hombre, llevaba al hombre en determinado momento a que se crea que es dueño de esa mujer. Pero hoy día la mujer es mucho más independiente del hombre, sin embargo continuamos viendo el tema de los feminicidios, o sea que no se trata tal vez de que yo me prepare o no me prepare, hay otros factores. Hay otros factores y es multifactorial de hecho, pero sobre todo está en un tema de una relación de poder, en la que si la sociedad establece a través de todos sus medios de socialización, la familia, la escuela, los medios de comunicación, las iglesias, que hay alguien que tiene el poder en esa relación, obviamente que ese poder será ejercido en cada momento, ¿no? Y hay una persona que está en un estado de vulnerabilidad, aún en un momento determinado teniendo esa independencia económica, porque entonces aquí lo que se da es que esa independencia económica aún se da
entra en contradicción con lo que siempre se me ha dicho, que yo soy el proveedor. Exacto. ¿Sí? Y que tú no tienes la posibilidad de tener las libertades que yo tengo, porque a mí todo el tiempo me han dicho que esas libertades son mías y que tú tienes que aceptarlas. Aceptar que yo tenga más de una, aceptar que yo pueda irme a beber con los muchachos, estar en una esquina mientras tú estás realizando los quehaceres del hogar. Aún trabaje, que se convierte entonces en doble jornada, tú tienes que atender el mundo privado, que es el del cuidado. Cuidado de la familia, cuidado de los padres, de las madres, mío, tuyo, los sobrinos, los primos. O sea, nosotras nos han educado como las cuidadoras históricamente. Y en esa construcción social y cultural se dice que somos las responsables de ese mundo privado. Sí. De lo bueno, de lo malo. Tanto así que se te dice incluso que la mujer es la que edifica el hogar y que lo que pase ahí. Y no deja de ser cierto, que por eso también me gustaría que habláramos un poquito, porque muchas veces todas las campañas que se dan están orientadas a la protección de la mujer, pero no estamos viendo la necesidad de educar a ese hombre para que proteja a esa mujer. Entonces, todo es mujer, mujer, mujer. ¿Dónde está esa educación que debemos darle a ese hombre que es quien está matando a esa mujer? Y cuando hablamos de protección, no de esa protección de la mujer débil. Aquí hace falta trabajar la masculinidad. Claro. Hemos construido una masculinidad violenta, posesiva, poseedora y una masculinidad que asume un poder de ese contexto familiar. Y que la mujer tenemos mucho que ver con eso, porque la mujer educa. Sí, pero tampoco echemos culpas a la mujer, porque no se trata de echar culpas, sino de ver qué hemos estado haciendo como sociedad, qué tipo de masculinidad hemos estado construyendo y qué tipo de masculinidad tenemos que construir a partir de ahora que lo entendemos mejor. Y es una masculinidad corresponsable, que asume, que tiene también responsabilidad de esos cuidados del hogar, una masculinidad que entiende que la mujer tiene derechos y dentro de esos derechos está el derecho a trabajar, a estudiar, a socializar en su contexto y en su entorno, y que son dos seres humanos que en un momento determinado se enamoraron y entendieron que podían compartir una vida en común, pero que eso no quiere decir que uno tiene el poder sobre la otra para limitarla, sino que deben construir ese proyecto de vida. Y eso implica que cada uno sea responsable y cada una de esa atención dentro de lo privado y también dentro de lo público, esa posibilidad también de que cada una y cada uno pueda aportar económicamente a esa comunidad familiar. Y se trata de crear relaciones, digamos, armoniosas en esa... Pero eso se construye desde la primera infancia. Por eso te digo que de no una u después otra que son adultos por eso y te adultas. decía, cuando te decía que la mujer tenemos parte de culpa en eso, es que la mujer, nosotras somos las que damos a luz a un niño o niña y educamos a ese niño o niña. Entonces, dependiendo cómo nosotros criemos a ese niño en casa, es el adulto que va a ser a futuro. Lo que pasa es que si a ti te dicen desde muy niña, mujer, que tú lo que haces es que replica lo que te han dicho como sociedad. Claro. Y no es que nosotras somos culpables de eso, sino que nosotras hacemos lo que la sociedad nos ha dicho que estamos para hacer. Sí, el contexto social en el que vivimos. Claro, nosotras educamos a los varones en esa lógica que la sociedad nos ha dicho que nosotras tenemos que educarlo para que él sea proveedor, para que él sea el macho de la casa y demás. Ahora, ¿dónde está el punto de equilibrio? Cuando yo me doy cuenta de que eso está mal y que eso debo dejar de hacerlo. ¿Y cuándo rompemos con eso? Y hay que romper. Bueno, el Estado aquí juega un papel importante. El Estado, todos los estados están responsabilizados de trabajar en la sociedad para construir sociedades distintas. Claro. Entonces el Estado, a través de sus instituciones, educación, todas las instituciones, tiene que hacer un trabajo dentro del contenido curricular para formar a docentes y que los docentes y las docentes a su vez formen a los niños y las niñas en esta cultura de una nueva masculinidad y de una nueva feminidad. Una nueva masculinidad que entienda que es responsable también de ese cuidado de la casa y que no es posible que agreda, que violente, que dañe y que se posesione de la vida de la mujer. Pero eso tú se lo enseñas con la hermanita, con la primita,
Y conforme va Y creciendo con el papá y la con su mamá que entorno, ve. papá y mamá también dando el ejemplo a lo interno, Sí. porque no es solamente un tema teórico, es un tema también de práctica. Claro. Pero eso, querida, se enseña y se aprende. Y hay espacios claves y estratégicos, como el sistema educativo preuniversitario, para educar en esa nueva cultura, de esa nueva masculinidad y de esa nueva feminidad. Que no podemos dejar también al Ministerio de Salud Pública, que debe jugar su rol y que nunca lo ha jugado. Claro. Eso es otro tema, que es un Claro. tema de salud mental, que no necesariamente usted tiene que coger una piedra y salir a la calle para comenzar a tirar piedra y usted darse cuenta de que esa persona tiene un problema de salud. Hay muchos problemas de salud mental aquí que están en los hogares, calladitos, con ese hombre violento o esa mujer violenta, porque se da de ambas partes, que el ministerio debe de una u otra forma también Claro, prestar atención. pero hay que separar, si bien es cierto que hay que trabajar el tema de la salud mental, este es un tema que está más relacionado a cómo me construyen, cómo me educan, Claro, cómo me forman. totalmente de acuerdo. Tanto dentro del entorno familiar como dentro del entorno de la escuela, como en la comunidad y a través de esos medios de comunicación que mandan muchos mensajes violentos también. La mayoría Hay de las una mujer feminista que ella es socióloga, que ha hecho muchas investigaciones, se llama Rita Segato. Y Rita Segato también establece que todo este tema de la violencia está anclada también en una estructura patriarcal muy antigua que genera no solamente ese estado de ejercer ese poder hacia la mujer, sino también hacia otros hombres. Y son hombres que se entienden que tienen el poder del mundo y esa supremacía y que pueden dominar a otros hombres y a las mujeres desde esa mirada y de esa posición. Y estoy hablando básicamente de ese hombre que se considera un hombre blanco, sí, que tiene el poder. Eso también hay que estudiarlo, claro, porque eso es todavía mucho más profundo. Y hablando de Estado, usted mencionaba el Estado ahorita con el tema de educación. El Estado se ha despreocupado de muchos temas que son de verdad de interés para el país. Y uno de ellos es CONANI. ¿Y por qué traigo CONANI? Porque aquí tenemos muchos niños huérfanos producto de los feminicidios y en otros casos huérfanos de padres vivos que lo abandonan y demás. Y hemos visto cómo en los últimos meses varios niños han perdido la vida en un lugar que se supone está para protegerlo y cuidarlo. ¿Qué lectura le podemos dar a esto y cómo se manejan estos casos? Lo primero que yo quiero es solidarizarme con la familia de esta niña que falleció recientemente dentro del sistema de protección y con todas las personas que de alguna manera son afectadas porque es algo que lacera y que duele mucho. Yo como madre, la verdad que no logro ponerme en los zapatos de esta familia. La situación es mucho más compleja, más que una responsabilidad de una institución como CONANI, es una responsabilidad que debemos verlo como sociedad. La sociedad en su conjunto es responsable. El sistema falla porque la sociedad en su conjunto está fallando y no está proveyendo de aquello que está llamada a proveer desde ese sistema, Estado, como le llamamos, que tiene que ver con dotar de profesionales de la salud mental, como tú bien decías, con las capacidades, de dotar de financiamiento suficiente para que el sistema pueda funcionar. Yo recuerdo que en un momento determinado estuve haciendo una consultoría para CONANI en materia de planificación de su plan estratégico y cosas de las que yo pude observar allí, en ese contexto, no es reciente, es que falta también una mirada. Tú te puedes graduar de psicólogo, por ejemplo, psicóloga en términos universitarios, académicos, pero hay otros elementos que tienen que ver con lo humano, claro, que tiene que también ser parte para que tú puedas integrarlo a esa profesionalidad. Esas habilidades blandas que debemos tener. Tiene que ver con este tema que llamamos desarrollo humano, todo el tema humano. Entonces, en el sistema de protección de niños, niñas y adolescentes hay que apostar a fortalecer estos elementos. Y también todo el tema del sistema de atención que tiene que ver con la familia. Hace mucho tiempo que la sociedad dominicana viene presentando situaciones en términos de la estructura familiar. Si tú te pones a ver, yo estaba viendo recientemente unas estadísticas antiguas sobre el tema de los embarazos en adolescentes.
nosotros tenemos décadas arrastrando los embarazos en adolescentes. Entonces, si tú te vas 10, 15 años, 20 años atrás, 20 años, yo estaba viendo unas estadísticas, que éramos el número 3, perdón, el número 4 en esa categoría de América Latina. Te estoy hablando de unos 15 años más o menos. Es demasiado. Si tú traes esos 15 años aquí, ¿quiénes son las madres que están ahora? Claro. Ese número de adolescentes. Normal. Entonces, ubícate en niñas criando a niñas y a niños. Pues es un ciclo que se repite regularmente. Se repite. Entonces, ¿qué tú tienes ahora en ese sistema de vulneración que tienen las niñas y los niños? Tú tienes una sociedad que es el resultado de lo que hace 15 años ocupábamos como tercer o cuarto lugar en embarazo adolescente. Pero fue una niña que desertó en la escuela porque no tenía quien le cuidara al niño. Es una niña que muchas veces no tuvo un trabajo digno, sino que hizo otra cosa porque tampoco tenía quien le apoyara en eso. Entonces, obligatoriamente, es lo que vamos a tener. En este caso, lo que pude ver en las informaciones, tú tienes niñas que llegan al sistema con múltiples vulnerabilidades. Claro, todas. Porque es multifactorial. Claro. Tú tienes abandono, tú tienes una madre con una salud mental deteriorada. Pobreza. Tú tienes una situación económica precaria, terrible. Entonces tú tienes múltiples factores que interactúan en esta situación. Y personas que siguen abusando de ti Claro. por tu propia Entonces tú condición. tienes unas niñas que vienen, y ahí hay que ser muy cuidadosos de culpabilizar o revictimizar a estas niñas, porque tú tienes unas niñas que vienen arrastrando una vulnerabilidad múltiple en la sociedad. Y vuelvo y repito, de abandono, de situación económica, y pero además también que viven, que observan una serie de situaciones de violencia en su entorno comunitario, en su entorno familiar y por los medios de comunicación. O sea, entonces la situación es compleja y para atenderla hay que verla desde la complejidad que ella tiene para poder tocar lo que la origina realmente y poder ser efectivos y efectivas como sociedad para poder cambiar esa realidad. Que es algo que nosotros no logramos entender. Aquí no trabajamos en la causa raíz del problema para enfrentarlo y realmente poder lograr una solución real. En el caso del CONANI, el CONANI cada vez que cambia un presidente, cambian el director del CONANI. Entonces, eso también hay que despolitizarlo de una u otra manera para que esto pueda funcionar. Vamos a ir a una pausa y retornamos.